Buenos días. El día de hoy mi equipo y yo les vamos a hablar sobre Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Comencemos hablando quién fue Paulo Freire. Nació en Recife, Brasil, en 1921 y murió en Sao Paulo en 1997. Fue un filósofo y pedagogo reconocido mundialmente, creador del método Freire, una educación popular para los oprimidos. Buscó una enseñanza basada en el diálogo, la conciencia y la justicia social. ¿Cuál fue el contexto y la motivación de Paulo Freire? Él creció en la pobreza. En ese tiempo se vivía una gran desigualdad. De cierta manera eso influyó y experimentó obviamente por sí mismo el hambre y la desigualdad que se vivía de la clase opresora. Entonces, esa realidad lo llevó a luchar por una educación liberadora. Consideró la educación un acto político capaz de transformar, es decir, que el hecho de que nosotros tengamos una educación nos hace libres y autónomos de pensar críticamente y así construir una transformación. La obra más significativa y más mencionada fue La pedagogía del oprimido. Los opresores son las personas que tienen mucho poder y los oprimidos son las personas que sus derechos no son válidos, no son escuchados, tanto ideas. Y propone una educación que libera al ser humano. Enseñar es crear conciencia crítica y comprometida. Explicar más o menos qué entienden por pedagogía del oprimido. Sí, la pedagogía del oprimido es aquella pedagogía que surge fuerza ante los que menos saben. Los oprimidos son las personas que no han tenido un derecho a la educación y pues por ende se les llama oprimidos. ¿Por qué? Porque pues son la comunidad oprimida de los que menos saben. Ok, muy bien, gracias. Yo lo que entiendo por la pedagogía del oprimido es que se enfoca en empoderar a las personas oprimidas y permitirles participar en la construcción de un mundo más justo. Por eso se propone un enfoque en educación para que centre la conciencia y la politización en la sociedad. Ok, muy bien, vamos con la siguiente. En la educación bancaria, el maestro impone conocimiento, es decir, el alumno actúa como receptor solo de información, sin necesidad de opinar, de indagar, de tener una reflexión crítica. Por lo contrario, la educación liberadora, el maestro y el alumno aprenden juntos, es decir, que el maestro propicia el aprendizaje, la participación, el análisis del alumno. También en la educación bancaria, el alumno, como lo mencionaba, es pasivo, es decir, que es receptor solo de información. El alumno en la educación liberadora es crítico y es más activo. También en la educación bancaria repite sin comprender y en educación liberadora es lo contrario, reflexiona y transforma su entorno. La educación bancaria se me sirve a los opresores, es decir, el limitar al alumno, a las personas, a no expresar sus opiniones, eso ayuda a los opresores, ya que pues limita la expresión de ideas, de opiniones. En la educación liberadora es tener un análisis y o poder opinar, comprender, indagar, y esto libera a los oprimidos. El diálogo como herramienta. Freire menciona mucho que el diálogo es primordial y es un punto de partida para poder avanzar en cuanto a las desigualdades. Y aquí una cita que nos pareció muy importante fue que ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos. ¿Me puedes mencionar, Susana, por favor? ¿Por qué crees que es importante el diálogo, como lo menciona Freire? Digamos que para debatir alguna desigualdad, para hacer un cambio, digamos. ¿Por qué crees que el diálogo es muy importante para eso? El diálogo para mí yo creo que es fundamental, que es para la educación y por la educación y la liberación, ya que permite a las personas compartir sus experiencias y conocimientos. Y es dialógica y participativa. Por eso creo que forma parte de las características de la pedagogía de los oprimidos también. Gracias. También se habla del método Freire de la alfabetización. En la época donde había mucha desigualdad, propuso el método Freire. El método Freire se basa más que nada en la alfabetización para la clase oprimida. Esto con el único fin de enseñar mediante palabras generadoras relacionadas con la vida. Alfabetizar no solo es leer y escribir, sino entender el mundo para así buscarte una conciencia social y crítica. También la educación como práctica de la libertad. Educar es concientizar y actuar. El ser humano pasa de ser objeto a sujeto de su historia. Enseñar implica amor, compromiso y reflexión. La educación libera al individuo y lo vuelve creador de cultura. Aquí, Rocío, ¿me puedes comentar qué entiendes por
que la educación debe de ser una práctica para la libertad, por favor, justo como lo menciona Paulo Freire. Sí, pues creo yo que, como bien lo dice él en su método, o sea, la educación debe de ser libre. No, al momento de que te estás educando, no te debes de sentir oprimido, ni presionado, ni nada de eso. O sea, debes de tomar la educación con total libertad. Gracias. Mael. Voy a mencionar una situación que se presentó el día de la jornada. Los alumnos estuvieron haciendo una actividad de crear un alebrije. Estaba relacionado con el día 2 de noviembre y ya pues los niños empezaron a hacer mucha basura porque usaron periódico y cartón. Entonces la maestra vio que estaba el salón muy sucio con muchos papeles tirados y en lugar de llamarles la atención o de regañarlos, la maestra les empezó a decir de que si les gustaría que entrara el maestro, una directora o secretaria y viera el salón sucio o que preferían que entraran y vieran que estaban trabajando y al mismo tiempo estaban limpios. Entonces los alumnos ahí reflexionaron y empezaron a opinar. No, pues si les gustaría que estuviera limpio y ya empezaron entre todos a limpiar las cosas que no estaban ocupando. Entonces de esa manera siento yo que se entiende muy bien lo de oprimidos y opresores, donde los alumnos están reflexionando y analizan qué es lo que la maestra les trata de decir. Y ya la influencia y el legado. Actualmente, Freire sigue siendo una referencia clave en la educación. Él inspiró movimientos sociales en América Latina, África y Europa. Fundó el Instituto Paulo Freire en Sao Paulo. Su pensamiento, como lo mencionaba, sigue siendo presente tanto en programas de alfabetización, de educación popular y justicia social. Su pedagogía continúa transformando vidas y comunidades. Es decir, Paulo Freire actualmente, como lo mencionaba Miley, toda la educación liberadora se vive actualmente también, pero también la educación bancaria. De día a día lo podemos observar tanto en clases como en jornadas, en prácticas, en frente a grupo, y todo lo que menciona Paulo Freire en lo personal considero que es muy importante en estos tiempos y pues considero que también va a ser en el futuro. Una de las frases que en general nos llamó mucho la atención fue: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí. Enseñar exige respeto a los saberes del educando. El alumno no debe de ser solo receptor de información, sino que él debe de analizar y poner en práctica mediante la praxis, que es mediante la teoría, aplicarlo en la práctica, que es lo que se menciona mucho y a mí me llamó mucho la atención porque actualmente en la universidad y en jornadas vemos mucho lo que es la praxis, es decir, que inconscientemente no sabíamos qué era la praxis, pero lo hacemos día a día, tanto en la escuela, en la educación, día con día, aprendemos algo y lo ponemos en práctica. Ya como conclusión y para finalizar, en general, Paulo Freire fomentaba mucho la liberación, el cómo el diálogo puede influir y es un punto de partida para la liberación y tener una justicia social. Susana, ¿me puedes comentar alguna reflexión, una conclusión o algo que quieras mencionar que se relacione con lo ya mencionado, por favor? Pedagogía de los oprimidos nos enseña que hay que participar, que hay que crear un diálogo, que hay que transformar, tomar conciencia y sobre todo debe ser reflexiva. Primero que nada hay que tomar en cuenta que debe ser contextualizada y sus objetivos, crear una sociedad más justa, desarrollar una conciencia crítica, que eso hace referencia tanto a oprimidos y opresores, fomentar participación y diálogo entre las personas y las comunidades. A mí me llamó mucho la atención la parte del tema de Paulo Freire, donde él dice que enseñar no solo es darle información, sino ayudar a que los alumnos sean capaces de reflexionar y analizar el contexto en el que están viviendo. Rocío. Enseña a que debemos de educar a las personas en la libertad para que estas mismas sean capaces de tratar de cambiar el mundo. Impulsa a que la educación sea más humana, más crítica y más transformadora. Más personal también me tocó vivir mucho en la jornada anterior de cómo la maestra siempre propiciaba y fomentaba la participación de los alumnos, es decir, ella explicaba un tema y siempre pedía la opinión de los alumnos, siempre comentaba la participación de que ellos pensaran por sí mismos y de que ellos también sean capaces de tomar decisiones y no solo la maestra, sino que siempre pedía la opinión de los alumnos y de todos en general. Entonces a mí me llamó mucho la atención el cómo eso se puede relacionar justo con lo que menciona Paulo Freire, cómo la praxis se puede implementar en clase, en la educación,
Y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.